gracias al Señor, le damos un cordial saludo a quienes nos siguen en el programa Comunicando el Evangelio, este espacio que permite poder hablar acerca de la palabra del Señor, poder pregonar este Evangelio glorioso, y también nos permite como iglesia poder también reunirnos, tener un punto de encuentro. Saludo en especial a todos aquellos que nos ven a través de esta señal, canal 45 Tersur, desde la región del Biobío hasta la región de Aysén. Sean todos muy bienvenidos. Queremos poder bendecirle a cada uno de ustedes y que en este momento puedan sentirse bendecidos, porque lo que vamos a compartir va a ser palabra del Señor. En esta oportunidad, junto a mí nos acompaña nuestro hermano Arturo Millán, que es uno de los fundadores de este programa. Son 2 décadas ya que va a cumplir este espacio televisivo, muy bendecido. Por este espacio han pasado innumerables hermanos, personas que han sido un aporte importante para el engrandecimiento y la extensión de esta buena nueva de salvación, este evangelio glorioso. Pero también hace su debut en esta oportunidad un joven, un cristiano, un hermano, que también ha sentido este llamado, recibió esta invitación y él gustoso aceptó el poder compartir aquí en Comunicando el Evangelio, nuestro hermano Mauricio Troncoso. Así que ya vamos a tener el tiempo también para que cada uno de ellos se presente, y como a hijos de Dios corresponde y como a cristianos vamos a iniciar este momento ante todo bajo la dirección del Señor. Vamos a orar, así que vamos a pedirle a Él que sea quien tome control de este momento y que pueda bendecir este espacio. Así que por favor le invito, hermanos, que inclinemos un rato el rostro y vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos en este instante porque, Señor, sabemos que tu presencia está aquí. Tu palabra lo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio, Padre. Y queremos pedirte, Señor, que este tiempo en el cual vamos a compartir la palabra sea un tiempo grato, un tiempo de refrigerio, y que aquellas personas que están en búsqueda de una respuesta a sus vidas sea este el momento para poder encontrarla, porque sabemos que tu palabra es verdad, y esta palabra eh, es fiel y verdadera. Es una palabra inmutable que no ha cambiado, y es como tú lo eres, Señor, un Dios inmutable, un Dios fiel, un Dios verdadero. Gracias, Padre Santo, y te pedimos que nos bendigas y bendiga también a quienes están detrás de la pantalla, los que van a estar mirando y compartiendo con nosotros de las Escrituras. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así continuamos con este programa del mes de septiembre, mes importante para el pueblo cristiano, el mes de la Biblia, pero también para todo el país es el mes de la patria. Un tiempo distinto, sí, porque estamos bajo un estado de excepción con esta crisis sanitaria, con esta pandemia que hoy día afecta no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. Así que al final también de este espacio vamos a orar también por nuestro país, para que el Señor siga obrando y permita que esta enfermedad que ha tomado a muchas personas pueda ser, se pueda ir disipando, y que también seamos todos responsables también de nuestra conciencia, porque se ha visto que hay muchas personas que no lo han tomado con la seriedad debida. Así que, hermanos, bueno, vamos a empezar por nuestro hermano Arturo. Hermano Arturo Millán, le voy a pedir que active su micrófono. Así que vamos
Le voy a pedir que por favor salude a los televidentes de quienes hoy día nos siguen a través de la pantalla de Canal 45 personas. Bien, gracias, hermano Mauricio. Gracias a los dos Mauricio por estar compartiendo esta bendición de poder hablar de la palabra del Señor. Agradecido porque es una oportunidad linda que nos da Dios de poder sembrar su palabra, de poder hacer que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Sin duda hay mucha gente que sintoniza este programa, que está ahí a través de este medio, de esta instancia, participando de esta bendición. Agradezco a Dios por verles a ustedes y también a Dios por darme este inmenso privilegio de ser su hijo y ser un portador de su palabra. Gracias, mi hermano Mauricio. Muchas gracias, hermano Arturo. Y bueno, como les decía fuera de cámara, le decía que ha entrado Sabia Nueva. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Mauricio Troncoso, que él se presente, nos cuente, y que lo motivó a estar aquí, comunicando el Evangelio, y poder llegar también lo que él ha podido recibir del Señor a través de la lectura de este pasaje que pronto le vamos a presentar a cada uno de ustedes. Mauricio, por favor. Gracias, hermano Mauricio Tocayo. Gracias a mi hermano Arturo Millán por la bienvenida también, por su afecto demostrado antes de ingresar. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Mauricio Troncoso. Soy miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Castro. Y bueno, participo activamente hace unos años en esta iglesia donde me han cobijado y me han ayudado. Y bueno, ¿qué más podría decir de mí? De que soy, como decimos los evangélicos, soy un pecador salvo por gracia, ¿ya? Estoy contento de poder compartir este momento, es un honor para mí el hecho de que me hayan invitado, así que agradezco la invitación, agradezco la oportunidad. Y bueno, como estamos en tiempo de saludo, no quiero dejar pasar el poder saludar a mis padres que están conmigo. Les debo mucho a ellos, así que yo sé que en algún momento me van a ver. Eh, Así que les dejo muchos saludos, muchos cariños. Y, y bueno, saludo a cada uno de mis hermanos que pueden estar mirando, a la gente que me conoce. Y nada, espero ser de bendición para ustedes, para cada uno, y compartir esta palabra preciosa, la palabra del Señor, la que finalmente conquistó mi vida y mi corazón. Eso, hermano Mauricio. Gracias por tocayo. Gracias porque la verdad es que esta palabra, si no hubiese surtido efecto en nosotros, la verdad no hubiese caído en buena tierra como lo que vamos a ver ahora, no hubiésemos estado aquí, hermano. La verdad es que ha sido por gracia y misericordia del Señor que nosotros estamos aquí también enfrente de esta pantalla, de esta cámara. Bueno, vamos a tener un momento para poder compartir, poder hablar acerca de algo tan importante y de una forma tan particular y que hasta el día de hoy nos permite poder entender lo que significa el reino de Dios y cómo el Señor también presentó la palabra de una forma tan sencilla, tan didáctica, a modo de ejemplo para que pudiésemos nosotros entender con claridad lo que significa el Señor en su plenitud y su reino. Así que vamos a hablar para muchos, quizás ya conocido, para otros no tanto, respecto de una parábola. La parábola del sembrador, que está allí en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 en adelante, hasta el 20. Así que ahí vamos a estar conversando, vamos a estar analizando respecto de lo que significa esta enseñanza del Señor. Pero como
como anticipo a lo que vamos a hablar, es decir, ¿qué es lo que es una parábola? Una parábola, y cómo se ilustra la palabra del Señor eh, en este mismo. ¿Qué dice? Primero partamos por lo que dice la RAE. ¿Qué dice el diccionario respecto a lo que es una parábola? La parábola es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil, es decir, en un hecho real, en un hecho cotidiano, en algo. Así que vamos a dar lectura a unos versículos y ahí vamos a ir conversando, hermanos, respecto a este mismo tema. Así que les invito y les reitero nuevamente para aquellos que se van a sumar a nuestro programa, que vamos a conversar respecto a la parábola del sembrador, allí en el capítulo 4, del verso 1 en adelante. Así que voy a darle lectura, reitero nuevamente, capítulo 4 del libro de Marcos, del versículo 1 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hasta allí la palabra, de ahí vamos a seguir conversando. Hermano Arturo, ¿qué ha significado para su vida esta palabra? Esta parábola, que hablamos de un ejemplo tan simple que con una parábola hasta en la persona más erudita, hasta un niño que quizás con poco conocimiento podía entender con facilidad el ejemplo que el Señor estaba dando. Algo tan cotidiano como un sembrador que estaba, ¿cierto?, esparciendo la semilla, y obviamente cada una de esas semillas cayó en diferentes terrenos. O aquí no se pone en cuestión, la semilla no es el problema, sino dónde cayó la semilla. Hermano, sí, perfectamente entiendo ahí lo que usted me está relatando. Dios tenga misericordia de nosotros para saber entender en qué suelo nos cayó la semilla o en qué suelo cayó esta semilla. Nos está hablando de 4 tipos de tierra, ¿cierto? Y en la primera, en la cual nos habla de que dice que aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, pues usted bien decía, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Primero podemos partir, el sembrador es el que siembra la semilla, obviamente. El predicador, el enseñador. En este caso, Cristo, que nos enseñó a nosotros. Y en su amor, Dios tomó también a él, tomó un instrumento el cual nos habló de la palabra. Gracias a Dios esta palabra hizo también en nosotros su efecto. Y habla, y estos son dice que en el versículo 14, que debo tomarlo, dice que el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que
la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si bien el mayor interés del sembrador es que esta semilla esté en buena tierra y que esta semilla germine, que esta semilla dé sus frutos. Pero acá nos habla de que el tipo de tierra en que fue sembrada, la palabra es enviada, la palabra la predicamos, la palabra nosotros las entregamos como el Señor nos dijo que teníamos que entregarla. Pero el interés nuestro siempre es que esta palabra caiga en buena tierra. Pero se da también, como dice aquí la Escritura, no todas caen, muchas veces en buena tierra. Y aquí cayó la palabra en un lugar donde prácticamente no hubo profundidad, donde esta semilla no caló profundamente y las aves de los cielos se la comieron, dice, los afanes de este mundo, las tentaciones y preocupaciones de este mundo se llevaron esa semilla. Al principio brotó pronto, pero había un problema, no había profundidad. Fue recibida y brotó rápido porque no había profundidad, estaba sobre encima. Y vienen las dificultades, vienen los problemas, viene el afán de este mundo, viene todas aquellas cosas que el cual Satanás toma provecho y elimina todo lo que el hombre había recibido, porque lo recibió sin consistencia, lo recibió sin que haya una profundidad en su corazón, y estuvo yo creo así, estuvo sin germinar por el simple hecho que la tierra en que fue recibida, el corazón del hombre, donde llegó, no le permitió profundizar más porque habían otras cosas primeras en su lugar. Al principio sí la recibió, la encontró linda, la encontró buena la semilla, pero no hubo profundidad, de tal manera que Satanás, con todas sus artimañas, viene y quita lo que sembró en ese corazón del hombre, y esa semilla no tuvo un crecimiento de tal manera que no hubo un fruto de esa semilla sembrada. Considero de que es esto lo que yo pienso de esta manera. El hombre recibió la palabra, se gozó tal vez, brotó esa semilla, dio algunas señales de haber recibido, pero pasó el tiempo y nos siguió abonando, nos siguió, esa semilla nos permitió que crezca ahí, de tal manera que fue tan débil que Satanás viene y le arrebata todo lo que Dios había querido entregarle. Bueno, nos queda claro que acá el sembrador es el mismo Señor, Dios mismo, ¿cierto? Y la semilla es la palabra. Amén. La palabra que hasta el día de hoy, 20 siglos desde que el Señor entregó este mensaje, aún es vigente. Cada día se cumple. O sea, la palabra de Dios, la verdad, es fresca, es natural, está allí, se puede aplicar a nuestra vida. O sea, no se envejece cada día. A mí quisiera agregar, antes de darle paso a Mauricio, y hablar acerca un poquito más de lo que significa el concepto de parábola. Parábola proviene de un término griego que significa colocar al lado. Con este propósito de hacer una comparación, al presentar una ilustración, como lo presentaba en este caso el Señor Jesús, que consistía en una historia humana que se ilustraba en una elección espiritual.
Hermano Mauricio, no sé si tú compartes. Sí, bueno, quizás para complementar, me gustaría destacar la genialidad de nuestro Señor como predicador, o más bien como maestro, ya en entregar en estas parábolas al pueblo, ¿no es cierto?, para entregar estas verdades espirituales que son tan grandes, son verdades espirituales que muchas veces nosotros somos incapaces de recibir. Y bueno, lo que nos revela esta parábola es que hay cuatro tipos de personas, ¿no es cierto? Hay cuatro tipos de personas que reciben esta palabra, ¿no es cierto? Como ustedes bien decían, este sembrador sale a sembrar indiscriminadamente, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y bueno, ¿quiénes reciben estas semillas? Y bueno, esto es lo lindo que nos muestra el Señor y lo lindo y lo importante, porque nos hace pensar y nos hace ver nuestra vida. ¿Cuál es el tipo de personas que somos nosotros? ¿Cuáles de estas realidades, ¿no es cierto?, frente a la palabra somos nosotros? Bueno, un poco más allá, se explica, ¿no es cierto? El Señor explica a los apóstoles que estaban ahí a su lado, le explica la parábola, porque si bien es cierto, el Señor hace estas analogías, pero muchos no comprenden lo que está diciendo, ¿ya? Por ser una verdad espiritual profunda y porque también tenía un propósito, como dicen unos versículos más allá. Pero quiero dejar esto, connotar la genialidad, ¿no es cierto?, la audacia de nuestro Señor como predicador y como maestro para enseñar verdades tan profundas, no sé si es correcta la palabra, tan brutales, verdades tan brutales, verdades que son importantes, las enseña con cosas tan sencillas como por ejemplo un sembrador que sale a sembrar. Es realmente precioso lo que el Señor nos enseña. Amén. A mí me gustaría visualizar un poco la escena donde estaba el Señor, porque al inicio de lo que leía, hermano, hablaba acá que el Señor estaba alrededor de mucha gente, tanto que dice que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y le enseñaba por parábolas. Yo creo que, bueno, el Señor en su grandeza quiso que este mensaje se universalizara. ¿Ah? Algunos hablan en las comunicaciones de un mensaje inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje pueda ser entendido por cualquier persona. Y eso es la grandeza, porque la sencillez de este mismo mensaje podía ser entendido por cualquier persona. Usted imagínese, hermano, imagínese usted que persona que nos está mirando a través de la pantalla, ese lugar, la escena, ver al Señor Jesucristo rodeado por multitud de personas y que Él estuviese allí entregando el mensaje, donde había mujeres, donde habían ancianos, donde habían varones, niños pequeños, y cada uno de ellos pudo entender, siempre que cayera en buena tierra, ¿cierto?, esta semilla, entender este mensaje. Y hasta el día de hoy, si lo aplicamos en nuestras vidas, nosotros también, gracias al Señor, pudimos recibir esta palabra, esta semilla que germinó en nuestra tierra y dio fruto finalmente. Y por misericordia del Señor nosotros continuamos caminando a su lado. Pero qué lindo, porque usted puede ver esto y leer esto y se da cuenta que esta palabra, como lo dije ya anteriormente, sigue siendo frescura, está allí, está a la mano. ¿Ah? Y el Señor cada día está eh, predicando. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, y dejo libremente quien me la quiera responder. Es decir,
Ustedes no sé si comparten que en esta parábola, la del sembrador, tenía que ver con lo que él describió como el misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Primero, que no sería manifestado de forma visible, como lo esperaban muchos. Recuérdense que el pueblo de Israel, ¿qué quería? Un Mesías combatiente, que iba a sacar, lo iba a sacar de la opresión en la que ellos se encontraban, ¿cierto? Allí eran oprimidos por el imperio romano, y que el reino, la gran diferencia, que este reino se iba a establecer en los corazones de las personas. Además que la semilla no solamente iba a ser sembrada para el pueblo de Israel, sino que para cualquier persona, para cualquiera que lo escuchase. Les lanzo la idea, hermano. ¿Quién se lanza a la piscina primero? Hermano Arturo, lo desafío. Vamos, hermano Arturo. Obviamente que Dios nos iba a revelar los misterios de su reino a través de las parábolas. Pero antes de introducirme más en esto, yo debo destacar, igual como decía Mauricio Troncoso, lo vamos a hacer a diferenciar a Mauricio Chico, la sencillez con que el Señor quiere llegar a nuestros corazones. El Señor no se complicó nunca. Jamás quiso complicar las cosas el Señor. A través de su enseñanza, hablándonos a través de estas parábolas que prácticamente son un relato sencillo, o relata una historia sencilla, en que Él establece una comparación. Al pescador le habló de la pesca. Acá el sembrador está hablando de la siembra. Y cuando Él quiere entregarnos estos misterios, yo creo que, yo digo así, si Él no me hubiese hablado por parábola, yo no entendiera esto y no leyera bien las parábolas, yo al principio no podría haberlo entendido. Además, el Señor nunca hizo acepción de personas. Jamás. Porque, como decía Mauricio, este sembrador salió y tiró semilla en forma indiscriminada. Él la lanzó, la tiró. Como hoy en día vemos a los predicadores que salen, ¿cierto? Yo soy uno de esos que salía y tengo que volver a salir a la calle, como siempre lo hice, con mi megáfono, con mi equipo de predicación, y uno entrega la palabra, esparce la semilla, como la hizo el Señor. No le interesó a quién se la entregaba. Uno entrega la palabra, tira la semilla, pero depende en la tierra que caiga, esto va a germinar, es decir, depende del corazón que caiga. Su pregunta que usted me hace, yo bien estaba tratando de entenderla, pero sí tenemos un dialecto un poco diferente nosotros al hablar. Yo soy pentecostal, usted tiene otra forma de hablar de esto, pero yo le estoy hablando ahora de la parábola, y de esta parábola del sembrador, y cómo hablamos que Jesús establece a través de una historia, una comparación, para que podamos nosotros comprender fácil y sencilla la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo la comparten ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, yo creo que al final llegamos a lo mismo. La sencillez en que Cristo nos quiere entregar el reino y que nosotros podamos entenderla. De otra manera, complicando las cosas, complicándola con algo que podemos enredar a la gente, yo creo que no podríamos llegar. Pero si lo hacemos sencillamente, como el Señor acá nos demostró, nosotros podremos llegar a muchos estratos de gente, ya sea de alto y sean de bajo, pero llegarán
cuanto más sencillos seamos para interpretar la palabra. Amén. Gracias, hermano. Bueno, nos une la misma sangre de Cristo. Mauricio, a lo que yo planteaba, ¿cuál es tu percepción? Bueno, ciertamente por lo que puedo entender de la pregunta es que empieza por algo pequeño el reino de Dios, esta verdad espiritual que nos revela el Señor a través de las parábolas, el reino de Dios. Recordaba otra parábola que era la de la semilla de mostaza, esta semilla que era muy pequeña, ¿no es cierto? Y que se convirtió en un árbol gigante y que después muchos pajarillos podían ahí cobijarse, ¿no es cierto? Empieza como algo pequeño, o por ejemplo la parábola de la levadura en la masa, donde está en esta masa pequeña esta levadura fermenta y se vuelve grande. Así pasa también con los apóstoles. Los apóstoles eran 12 personas y uno le traicionó, pero con esas 11 personas el Señor trastornó el mundo, conquistó el mundo prácticamente por completo. Las enseñanzas de Cristo han llegado prácticamente a casi toda la tierra, ¿ya? En algún momento u otro, la palabra de Dios ha sido predicada y sigue siendo predicada. Entonces, esta parábola también nos enseña cuando dice que la parte que cayó en buena tierra dio fruto y brotó y creció y produjo 30 a 60 y a 100 por uno. Es decir, que una semilla dio 100, ¿me entiendes? Entonces, cómo exponencialmente la palabra va creciendo en los que cayeron en buena tierra. Pero quiero insistir en algo que comenté hace un rato. ¿Cuál tipo de personas somos nosotros? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Estamos rodeados de espinos? ¿Somos esa parte del camino? ¿O somos esta buena tierra? Así que bueno, que el Señor nos siga bendiciendo en este momento para poder ir llevando a una luz mayor, a una mejor claridad a lo que esta parábola nos quiere mostrar. Los tres yo creo que coincidimos en lo mismo, ¿cierto? Que el suelo o terreno que se menciona donde cae esta semilla, ¿cierto? Es el corazón humano, porque es allí donde está el problema del hombre, ¿cierto? El pecado. Y bueno, agradecido al Señor en primer lugar porque nosotros pudimos entender, pudimos comprender este mensaje como lo hemos visto anteriormente, en el primer suelo donde cayó, ¿cierto? Junto al camino, un terreno duro, que no podía hundirse en el suelo esta semilla. ¿Y qué pasó después que vinieron las aves, ¿cierto? Y comieron, y se comieron, ¿cierto? Esta semilla. Esto hace referencia a aquellas personas, no sé si ustedes comparten, aquellas personas insensibles, que como el sendero, ¿cierto?, ha sido pisado por muchos, ellos han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones han quedado endurecidos. Porque este evangelio ha sido predicado, ya son 20 siglos, hermano, y muchas personas por distintos medios se les ha predicado, ¿cierto?, como bien justificaba mi hermano Arturo, a través de la predicación en la calle, a través de los distintos medios y plataformas digitales hoy día, ¿cierto? Y aún así, no han entendido y no han comprendido, ¿cierto? Después el otro que cuando cae en Pedregales, que es más bien en una tierra poco profunda. Es imaginarse cuando uno anda por una carretera, un camino y ve allí cuando hay muchas piedras, ¿cierto? Donde no hay humedad, no hay nutrientes tampoco para que esta semilla pueda crecer, germinar. Y hoy empezó a germinar, pero no pudo echar raíces. Ese fue el gran problema de la que cayó en Pedregales. O sea, son personas que reciben la palabra, pero ¿cómo la reciben? De forma superficial. O sea, una persona que no echa raíces no está firme, está ahí nomás como por encimita. Depende de sus emociones, sentimientos, pero no tiene convicciones profundas
y sinceras. Nosotros muchas veces nos damos cuenta de personas que han pasado al altar, ¿cierto? Uno los ve que se emocionan, que están allí, y que después nuevamente uno se da cuenta que siguen en la misma, no hay un cambio como Dios quisiera que hubiese en sus corazones. En el tercer ejemplo de la semilla que cae entre los espinos, aquí, aunque hay germinación, germina, ¿cierto?, la semilla, pero las espinas lo van ahogando, lo van oprimiendo, como decía el hermano Arturo, de tal forma que no llega fruto. No llega fruto y aunque parecía el terreno bastante limpio, pero allí estaban los espinos que nacieron juntamente con él. O sea, no hubo nadie ahí, que usted sabe que cuando uno siembra tiene que estar y desmalezar, pues, si no, esa maleza finalmente ahoga la semilla. O sea, son una serie de cosas que pasan y que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Y ahí como ejemplo están los intereses, sus preocupaciones. También hay personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, que están constantemente preocupadas por las cosas de la vida, es decir, pensando en el futuro, qué comeremos, qué vamos a hacer, y finalmente todo eso les va pasando la cuenta. Y en el último caso ya está cuando cae, ¿cierto?, en que un terreno preparado, que no solo germinó, sino que creció y finalmente dio fruto. ¿Ah? La semilla que cayó en buena tierra. Y ahí está lo que señalaba mi hermano Mauricio, cómo se multiplicó esto, cómo se llegó a dar hasta el 100 por 1, como está en el versículo 8 de lo que acabamos de leer. No sé si alguien de ustedes, hermanos, quiere agregar algo más a lo ya dicho. Si no, continuamos. Decir de que, bueno, acá vemos 4 tipos de tierra, 4 tipos de suelo, 4 tipos de corazones, podemos decir. Y esto nosotros lo vemos en nuestro diario caminar en el Señor. Y vemos cómo hay personas que como nos muestra la palabra, porque hay un solo tipo de tierra, un solo tipo de corazón, de suelo, que recibe la semilla y permanece y da fruto. Pero hay 3 otros tipos de suelos o de corazones que no los dieron por alguna razón, por falta de fe. Pero hablamos de que, usted habla de los espinos, no sé, yo pienso que los espinos significa dolor. Y no todos quieren sufrir el dolor. Porque cuando se llega, de repente el Evangelio piensan de que todas las cosas van a estar bien y no van a haber problemas. Y de repente se cae también en la predicación de que vengan, que acá van a solucionar sus problemas, acá ya no van a tener más problemas. Aquí no le va a faltar nada, aquí no, pero Dios no nos habla de esa manera. Acá la palabra dice que los que recibieron, dice, y cayó sobre espinas esta semilla, espino, y fueron ahogados. No quisieron sufrir dolor y todas las más afanes del siglo, los engaños, riquezas y codicia, y lo apartaron, se apartan, porque aún estando allí no dejan que la semilla tenga profundidad. Cuando hablamos de el cual decía Mauricio, de que esta semilla que dio fruto a 70 y a 100 por 1, creo que debe ser como se recibe la palabra, porque dice algo especial. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Los que oyen la palabra y la reciben. Agregamos algo más, y la hacen. Y la hacen. La palabra la pueden recibir muchos, pero no todas recibirla. Aún estando en nuestra misma iglesia. Y al no hacer su voluntad y no hacer lo que la palabra dice, los voy a llevar a cometer terribles maldades, terribles pecados, de tal manera
de tal manera que lo va a apartar cada vez más del Señor. Así es. Cuando leo y veo estas palabras que cómo nos enseñan, yo creo que el problema aquí no estaba, cierto, la responsabilidad de recibir el Evangelio no estaba en la semilla, no estaba tampoco, cierto, en el que siembra, sino que la responsabilidad está en el suelo, en el corazón, que recibió esta semilla y que tiene el deber de recibir la palabra y hacerla también. Amén. Amén. Mauricio. Sí, sí, hermano, bueno, me gustaría, ya que esta parábola la vemos en el Evangelio de Marcos, me gustaría traer a colación un poquito quién fue Marcos, ¿ya? Y su vida de siervo de Dios, ¿no es cierto? Nos muestra de que, bueno, Marcos acompañó, ¿cierto?, a nuestro apóstol, nuestro querido apóstol Pablo, ¿no es cierto?, el gran escritor de estas cartas maravillosas que encontramos en la Biblia, eh, junto con Bernabé, su tío, ¿no es cierto? Y bueno, en un viaje misionero, en este viaje misionero, en uno de los viajes misioneros, eh, en Marcos se va, los abandona, por decirlo así, en Chipre, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y, y bueno, ¿qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con Marcos? ¿Qué pasó con la tierra, con el corazón de Marcos? ¿Fue acaso que esa semilla eh, que fue esparcida en su corazón estuvo en pedregales? Y cuando hubo tribulación y persecución, él quiso abandonar. Pero sin embargo, lo lindo que nos deja la escritura en los mismos hechos de los apóstoles es que Marcos vuelve, ¿no es cierto? Marcos vuelve junto a su tío y su tío lo recibe, aunque Pablo no está de acuerdo, ¿no es cierto? Pablo no está de acuerdo de primera, hasta el punto de que Pablo con Bernabé se separan, ya por esta razón, por haber recibido a Marcos nuevamente. Pero Pablo en sus cartas después, en sus cartas posteriores, nos muestra de que Marcos finalmente fue un hombre útil, aunque quizá en un momento desertó, después en su regreso, en su retorno, él fue un hombre útil al Evangelio y es tanto así su utilidad que podemos ver hoy día un Evangelio de Marcos, porque Marcos no era un discípulo directo de Jesús, sino que se dice que a los pies del apóstol Pedro estuvo Marcos. Entonces, podemos ver que aunque muchas veces la palabra de Dios rebota en nuestras vidas, o muchas veces la palabra de Dios eh, se asienta en nuestra vida y después desertamos o abandonamos. Pero me gustaría a los hermanos que están viendo, a las personas que están oyendo, decir que no están oyendo esto por casualidad, por mera casualidad. Y yo sé que por ahí hay muchos Marcos también. Yo sé que por ahí hay muchos Marcos que quizás en su momento incluso hasta trabajaron para la obra de Dios, pero muchas veces las aflicciones o todas estas cosas que nos muestra esta parábola hicieron que quizás volvieran atrás. Pero el Señor hoy día, a través de esta plataforma, a través de este programa, ¿no es cierto?, está llamando al Señor a estos Marcos a su vida, para que vuelvan y vuelvan y sean útiles y produzcan frutos al 70 y al 100%. Así que eso me gustaría comentar, de que yo sé que hay muchos Marcos por ahí y que quizás de repente en el cristianismo y en este caminar se decepcionaron, o quizás muchas cosas pudieron haber pasado, pero ¿sabe qué? Cristo tiene una respuesta para todo lo que ha pasado en su vida. Cristo tiene una respuesta, la palabra de Dios da respuesta para que nosotros podamos seguir creciendo y podamos ser esta tierra fértil, esta tierra fértil. Así que eso hermano Mauricio. Amén. Bueno, cada día el Señor le está llamando al hombre, a la humanidad, al arrepentimiento. Y qué rico es poder saber cuando un alma se vuelve a encontrar nuevamente con el Señor.
y que finalmente esta semilla que en algún momento estuvo en su corazón pudo germinar y dar buen fruto, frutos espirituales por lo demás, estos frutos que todos deseamos. Es importante que cada día se cumpla esta labor de poder entregar este evangelio, esta palabra, y para que muchos más, inclusive nosotros podemos pensar que hoy día donde existe tanta tecnología, donde el evangelio se ha predicado ya por 20 siglos, como lo decía anteriormente, pueda nuevamente una persona recibir esta palabra y recibir esta buena noticia, porque finalmente eso es el Evangelio, una buena noticia, que hay esperanza, que hay oportunidad, que Jesucristo es la respuesta, está la salvación y el perdón de pecados, donde hay muchas personas hoy día conflictuadas, están muchos acongojados, están pensando en qué etapa de esta pandemia vamos a llegar, a la etapa 3, a la etapa 4, finalmente a la 5 para poder salir de esto. Pero pese a este problema sanitario, el Señor quiere dar respuesta a la mayor enfermedad que tiene el hombre, que es el pecado y que está en el corazón. En el corazón, como finalmente nos ilustraba aquí en esta parábola del sembrador, que es donde quiere llegar y donde se quiere que esta semilla cale, tome profundidad, pueda tener los nutrientes allí y finalmente germinar para después desarrollarse, crecer y dar buen fruto. Y la verdad es que todos los días debemos estar en esa, como dicen los jóvenes, poder allí ir labrando, sembrando la tierra. ¿Algún aspecto, hermano Arturo, que usted quisiese destacar un poco más allá de lo que compartimos acerca de este relato tan simple, pero a su vez tan profundo, porque las parábolas son ilustraciones de la vida cotidiana? Y qué maravilloso que usted pueda utilizar cosas de la vida cotidiana para poder ejemplificarlas y llevarlo a lo que son lecciones finalmente espirituales. No, simplemente agradecer a Dios porque en su amor nos llamó. Y también la gloria es para Dios que, como decía Mauricio, bien destacado lo que él dijo él con relación a Marco, la gloria es para Dios que Marco volvió. O sea, tampoco nos dice hablar que él se alejó, pero vemos que produjo un conflicto primero, pero después vemos que es un hombre útil. Y el mismo apóstol en sus palabras los llama, dice, tráeme. Y me acuerdo de una frase, mándame, tráeme a Marco, Juan Marco, porque me es útil para el ministerio. Muchos Marcos, como decía Mauricio, están por ahí. Muchos Marcos que se fueron porque tal vez no aguantaron el dolor, no aguantaron muchas cosas. No pudieron sufrirla. Pero en estos tiempos tan complicados, Dios lo está volviendo a llamar para que vuelvan a tomar el lugar que les correspondía y puedan hacerlo bien. Y no solamente a ellos, sino que la idea de esto es entregar el mensaje a todos los que nos escuchan. Y aquel que no conoce a Dios y que hoy está participando de este medio, pueda también escuchar la palabra y recibirla, porque es necesario para su vida. Recibirla para que esta palabra pueda dar fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Esa es la intención, esa es la idea como predicadores de la palabra, y que en este momento en comunicando el Evangelio tenemos la oportunidad de llegar a muchos. Aquel que no conoce la palabra y que la está oyendo ahora, que no sabe de esto y que hoy lo está escuchando, la pueda recibir en su corazón y también pueda preocuparse que no solamente oírla, sino que recibirla para que ésta pueda germinar y para que esta semilla que es la palabra pueda hacer mucho bien a su corazón. Las muchas palabras bonitas que nosotros quisiéramos decirle a ustedes no lo van a cambiar, les va a gustar,
pero le podemos decir nosotros, Dios quiere llamarlo, Dios le está dando una oportunidad. Hay tiempos tan complicados y sabemos que los tiempos que vienen no van a ser mejores, pero Dios le está dando la oportunidad a usted, amigo, señora, joven, a que escuche esta palabra y también la reciba, porque es un bien para su vida y Dios lo está llamando para que sea mejor, para que le vaya bien en el Señor. Todos los problemas tal vez van a estar, pero al escuchar y recibir esta palabra, vamos a tener la ayuda de aquel que todo lo puede, para poder soportar todo y poder llegar un día a esa presencia, a ese lugar que Él tiene preparado para todos los que oyen y reciben su bendita palabra. Amén. Gracias, hermano Arturo. Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo de Comunicando el Evangelio. Y bueno, reiterar respecto a este mensaje, esta parábola del sembrador y decir que el grano es igualmente bueno en todos los casos. La variación en el resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. Así que es de esperar que esta semilla que hoy día nosotros hemos entregado haya caído en buena tierra. Y tal como lo dijo mi hermano, este evangelio va a ser predicado hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y nosotros queremos, como hijos de Dios, que aquellos que andaban fuera del redil, aquellos marcos, como bien lo ejemplificaba Mauricio, y aquellos otros que un día sirvieron al Señor y que hoy día están fuera, puedan volver y reencontrarse con su Hacedor, con su Señor. Así que yo alabo al Señor por la oportunidad que nos dio de poder compartir esta palabra, esta parábola, ¿cierto? Tan simple, pero a la vez tan profunda, tan poderosa. Me gustaría también agregar como dato que la parábola del sembrador arroja una luz por todas las demás parábolas. Y esta encabeza toda la serie de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Así que doy gracias al Señor también por la presencia de Mauricio Troncoso, que ya se incorporó a este trabajo evangelístico. Amén. El Señor te bendiga, Mauricio. Amén. Te prospere en todo. También a mi hermano Arturo por estas 2 décadas que lleva aquí en este programa. Él es uno de los fundadores. Que se lo bendiga a él, a su familia. Y vamos a cerrar este espacio, tal como lo hicimos inicialmente en una oración. Así que pedirte, Mauricio, si tú como te incorporaste en esta primera edición, si nos puedes despedir con la oración final. Amén. 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 Padre Celestial, gracias Señor, por este momento que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Abre los oídos, Señor, de las personas que escuchan, Señor. Trabaja en estas tierras, en estos corazones, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a ser buenos sembradores fieles de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder seguir esparciendo esta palabra, Señor, que trae y que te traerá mucho fruto, Padre amado. Pido una bendición especial para mi hermano Mauricio Muñoz, para mi hermano Arturo Millán, Señor, que tú les bendiga sus vidas, bendiga su vida, todo lo que ellos hacen, Señor, y Padre bueno, gracias por todo, por todas tus bendiciones y por todo lo que nos das. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así que agradecido, hermanos, por compartir este tiempo y también a aquellos que nos siguieron. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y invitarlos nuevamente a sumarse a este programa, Comunicando el Evangelio, y que esta semana
sea una semana provechosa para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Así que nos despedimos con un cariñoso saludo a todos los televidentes, así que Bendiciones. muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Gracias por la invitación, quiero decir eso. Gracias, Amén. muchas gracias, hermano, Que estén Amén. bien. por la recepción también. Dios te bendiga, Chao. Mauricio. Que estén bien.